Que é um Pessoal, mesmo, né, Cauã? Luiz, estamos com você, cara. Pode dar um Bien, start. bien, perfecto. Bien, perfecto. Como quedamos en el último encuentro de hablar de lo que es la postura, la idea de hoy es hablar un poquito de presión. Hablar un poquito de presión, de entender cómo se genera y de entender cómo tenemos que generarla también y cómo tenemos que entrenarla. Es muy importante en nuestro Scrum, en nuestra filosofía de Scrum, el primer, la primera presión que se ejerce es lateral. Significa pegar cadera con cadera, hombro con hombro. Significa las dos conexiones principales. Una tiene que ver con el hombro, la otra tiene que ver con la cadera. ¿Sí? Entonces es muy importante. Estuvimos mostrando unas fotos de la cuadrupedia de A2, donde empezamos a trabajar el concepto de presión lateral. Después vemos un video del seleccionado de Brasil, donde se habla perfectamente de cómo hacerlo en el alto rendimiento. Ahí nosotros vemos presión de cadera. Lo más importante a ejercer, conexión de hombros y conexión de caderas. Esto es muy, muy importante que el jugador o la jugadora, ya desde estos momentos de iniciarse en el Scrum, estamos hablando de chicas de 16 años y 15 años, puedan ejercer presión lateral. Que la mejor forma de ir hacia adelante, para French, como dijimos el último lunes, el último martes, la idea es empiezo a generar presión lateral para que esa presión me lleve hacia adelante. ¿Sí? Es muy importante trabajarlo en la formación antes de llegar a las mini unidades. Por eso es importante dedicar un tiempo de esto. Las correcciones, siempre dijimos de abajo hacia arriba. Empezamos con la mayor cantidad de tapones apoyados, empezamos con las rodillas bien alineadas con las caderas y un buen apoyo de las manos. La columna y cuello neutro significa con fuerza abdominal, respetando las curvaturas de la columna. Y empiezo a ejercer presión. ¿Desde dónde? Desde las rodillas y los muslos, que tienen que estar asidos, juntos, pegados, uno al lado del otro sin espacio. ¿Sí? También decimos que la conexión de la cadera es mucho más fuerte que la conexión de los brazos. Por eso hoy, en el alto rendimiento, se admiten otros tipos de agarres, ¿sí? Que ya los vamos a ver en otro momento, cómo serían los tipos de agarres para generar distintos tipos de presión. ¿Por qué? Porque hay un común acuerdo en los entrenadores de Scrum del mundo que el mayor nivel o la mayor presión de conexión se da en las caderas. Esto es una cuestión estrictamente anatómica. Los músculos y la estructura ósea de la cadera es muy, muy, muy superior a la de los brazos, desde que los hombres caminamos de pie, por supuesto, y no en cuadrupedia. Entonces, muy importante concepto, presión lateral, presión lateral. Una vez que tengo una buena cuadrupedia, siguiente paso, lograr que esas caderas queden bien pegadas con esos hombros, bien, bien, bien alineadas, estrictamente bien alineadas, que no haya prácticamente espacio entre ellos. Pasamos a la segunda, pasamos a la hora. Eso, mirá qué lindo. Mirá qué lindo. Esto está hecho por un amigo en la provincia de Corrientes, en la República Argentina, en la región Mesopotamia, mucho más cerca de Brasil, que donde estoy yo, y Martincito. Ahí tenemos un 3 versus 3, pero yo quiero que vean cómo él logró, este muy buen entrenador de Scrum, vean cómo logró las conexiones de caderas muy bien alineadas, rodillas, caderas, hombros. Es un 3 contra 3 del centro del noroeste, donde están muy bien alineadas esas caderas. Me pareció una foto donde ilustra también cómo este chico de remera azul, del pilar derecho, con esos botines amarillos, mire qué buen nacimiento, digamos, qué buen ganarse el suelo, que hablamos el otro martes, qué buena posición de pasto que tiene, con esos botines bien, bien agarrados del pasto. Evidentemente tiene un buen trabajo de tobillo para poder lograr esa posición, ¿sí? Y poder ejercer presión lateral. Me pareció una foto muy gráfica para que podamos ver esto. Una presión lateral muy importante, con mucha presión entre caderas y hombros, entre los tres integrantes de la primera línea, que me va a permitir llevar
presión hacia adelante. Quería que es ilustrativa porque han logrado tener la misma altura y poder trabajar los tres en unidad o en bloque, ¿sí? Evitando esto que se ve mucho, que nuestra primera línea juegue su scrum con el rival de enfrente. Y en realidad no tiene que ser esa la totalidad de la formación, sino tiene que lograr formar la integración de los 8 a un 8 versus 8, ¿sí? Y no hacer su propio scrum. Lo más importante del concepto de presión lateral es justamente esto. Las caderas bien pegadas, los muslos bien pegados, ya empezando desde abajo hacia arriba, como decimos siempre, trabajando la construcción de la formación, desde abajo hacia arriba, desde los pies, tobillos, rodillas, muslos y caderas, para que estén bien pegados y la presión lateral sea muy fuerte. Pasamos a la siguiente diapo, que le pasamos ahí a Julio. Qué grande, Julio, ¿eh? Luiz, passamos pro vídeo que o Gabão mandou ou pro outro vídeo que você passou? El otro vídeo. Son más o menos parecidos, así que yo quiero seguir con esta línea de pensamiento para que podamos analizar claramente lo que es la presión lateral y el por qué. El por qué es, cuanto más presión lateral yo tenga en mi pack, más presión voy a liberar hacia adelante. Entonces, el momento de la explosión de la presión, que es el momento cuando la pelota ingresa, el pack tiene que estar listo para explotar hacia adelante. Repito, el pack, no un solo jugador. Esto es muy importante el concepto, porque si no, quedamos en situaciones aisladas donde el pack se empieza a desintegrar. ¿Y qué pasa esto? Cuando yo rompo esas conexiones. Cuando esas conexiones se empiezan a abrir, sobre todo el derecho se empieza a abrir de su hooker, ¿sí? Entonces, lo primero que hacemos es pensar en los malos ángulos. ¿Qué son los malos ángulos? Justamente cuando perdemos la conexión. En este caso, perdemos la conexión de la cadera. Entonces, al perder la conexión de la cadera, el pilar va directamente hacia adentro. Pero ¿por qué pasa esto? Primero, porque perdió la conexión de su cadera. Vean un poquito cómo trabajamos ahí. Presión lateral, mucha presión lateral. Yo les estoy marcando con el brazo que tengan la espalda neutra, pero fíjense ustedes la importancia de la presión lateral en esa mini unidad. Son chicos de 15 años, chicos, muy chiquitos son. Esto es lo más básico del desarrollo del Scrum. Esta es la escuela más básica. Presión, break. Eso. Les pido presión y les pido respiración. Vamos a escucharlo de vuelta. No, fuerza no. 1. Presión, break. Presión, para. Perfecto. Miren esas caderas bien pegadas, miren pegadas, miren los muslos. No hay distancia entre ellos, están bien pegados. Que sostengan la presión, que la generen la presión hasta el momento que explota cuando entra la pelota. Ese es el momento donde tengo que explotar. Perfecto, muchas gracias, muy obrigado. Siempre pensando que genero presión con la respiración. ¿Cuándo empieza y cuándo termina la presión? ¿Durante qué momento yo tengo que hacer presión? Esto nos remarca siempre una pregunta el do Andrés Bordoy, que nos dice, ¿en qué momento? Desde que me empiezo a agarrar, desde la primera toma hasta que la pelota se fue. En todo ese trayecto de tiempo, yo nunca dejo de generar presión. Presión. Tengo que prácticamente juntar con el cuerpo de mi compañero, prácticamente juntarme, tengo que ser una sola unidad, y eso genera mucha presión lateral. Les pedimos a los dos alas, el 6 y el 7, que con la cabeza hagan mucha fuerza hacia adentro, para dejar bien en claro el concepto de presión, para que le den ese sostén al pilar, sintiendo el peso y la presión del cuello.
Vean las caderas, miren las caderas de los dos chicos de blanco, 15 años cada uno tienen, son muy chiquitos, están muy lejos todavía de jugar en una primera división o estar en un alto rendimiento, muy lejos, pero ya tienen una buena postura de presión lateral. Consideramos que trabajando sobre estas estructuras, estos chicos en 3, 2, 4 años, en el M20, como nos piden habitualmente desde la academia, van a estar en condiciones de tener una buena formación. ¿Sí? Recuerden, la construcción de un jugador para el Scrum lleva entre 4 y 5 años. Por eso es importante empezar en estas edades, M15, M16, M14, para que lleguen a una edad suficientemente competitiva con estos temas bastante avanzados. Sigamos. Hay preguntas, estamos bien, quieren ver ahora los videos del partido para analizar esto de la presión. ¿Cómo estamos? Cuéntenme. Ô Luiz, eu tenho mais vídeos Sí, aqui que eu peguei, aquilo bien. que eu falei, que eu peguei dos treinos do alto rendimento, que tem algumas gravações, e até te mandei, se você quiser que a gente compartilhe um pouco para falar sobre, ou podemos falar sobre o Bien. vídeo também do Scrum do jogo, né? Miren, como quieras, si quieren hacer una pregunta, si alguien tiene alguna pregunta, la tratamos de resolver ahora y si no, vamos avanzando sobre los videos. Yo quiero que quede claro este concepto de la presión lateral y las caderas bien juntas, porque tiene mucho que ver con lo que vamos a ver ahora del partido que nos mostró Gabo. Eu ¿Alguien tenho tiene uma alguna pergunta, pregunta? Si no, seguimos con el video del partido. eu tenho perguntas, Luiz, justamente Dale. nesses exercícios que você estava mostrando e nessa diferença de tamanhos que a gente tem, às vezes, entre os jogadores, na segunda linha, na primeira linha, né? Então, a gente vê que, né, justamente, esse exercício de pressão, quadril, ombro, o máximo possível desde o início, né? Mas como que a gente consegue também, nos exercícios, fazer com que isso se adeque às diferenças de corpo? Porque você vê ali que no teu vídeo, os teus segundas linhas, a pressão ela é lateral, mas um deles ela tá torta, né? Não tá assim. Então, assim, principalmente na segunda linha, a gente tem pessoas muito diferentes, né? Então, assim, como trabalhar essas pressões que são justamente quadril com quadril e ombro com ombro, quando muitas vezes esse quadril e ombro com ombro não encaixam perfeitamente. Se quiser, posso te perguntar em espanhol também, ¿sí? Claro? Clarísimo, clarísimo. Lo entendí muy bien. Cuando tenemos grandes diferencias de altura, cuando tenemos diferencia de altura en los jugadores, lo importante es buscar un punto de encuentro que tiene que ser a través de la cadera en el piso. Por ejemplo, si yo tengo dos segundas líneas que son asimétricos en sus alturas, que busquen rodilla interna en piso y que nivelen sus caderas, ¿sí? Siempre voy a procurar que sus caderas estén alineadas. De esa manera lo hago a partir de un punto fijo que va a ser el piso. Obviamente los hombros van a quedar dispares, pero los hombros lo van a compensar con la cadera de los pilares. En el caso de los asimientos, de los agarres, en vez de hacerlo en forma lateral, lo puedo hacer en forma anteroposterior. Significa, si yo me tengo que torcer mucho para poder agarrarme de mi jugador, lo que hago es ir de atrás hacia adelante, ¿sí? Ir de atrás hacia adelante, para poder, de esa manera, lograr que las cadenas a la misma altura, ¿sí? Es muy común, esta pregunta que haces es muy buena, porque es muy común en los chicos que haya muchas diferencias de altura. Lo importante es, a través de un punto fijo, que las caderas estén alineadas para que puedan generar mejor presión. ¿Cómo lo hago? Rodilla interna en piso, siempre arrancando del piso, porque me va a nivelar, de alguna manera me va a nivelar la presión, ¿sí? Me va a nivelar la altura el piso. Entonces, de esa manera, yo puedo arrancar desde abajo hacia arriba, generando una altura donde los jugadores o las jugadoras puedan generar presión. ¿Contestó la pregunta?
Está en silencio, Luis. Ahí está. ¿Bien? ¿Estamos bien? Bien, Martín, bien, bien. Martín, ¿algo para agregar en el Scrum? Para nada, hay que sacarla rápido, ¿no? Para que juegue los 3/4. Lo más lindo del rugby, convencete. No hay nada más lindo del rugby. En el rugby todo es importante, pero lo más importante es el Scrum. Siempre, siempre está primero el Scrum. Muy bien. Bien. Julio, vamos a ver el video de Gabó, por favor. Gabó, acho que eu mandei o vídeo lá ontem, né? Não sei se você quer fazer a mesma pergunta que você fez com a gente, até Xavier, né? Do que acham, qual é a infração que acontece. Acho que é uma situação interessante. Só estou localizando ele aqui. Eu já vou me adiantar e eu vou dar spoiler. Porque, como todo Scrum, muitas infrações acontecem. Então, a partir disso e do nosso jogo, depois eu te dou a resposta final. Perfecto. Deixa eu só ver se eu consigo mudar ele aqui. Ese, a ver si creo que es ese. Es un equipo, a ver si lo podemos. Si lo puedo poner bien. Deixa eu só tentar virar de ele. amarillo y un equipo de negro, sí. Você lembra o tempo que é esse lance, Gabó? Porque acho que gravaram ele lateral, não sei na onde vira aqui no vídeo. Não, foi no lance. Por que você não abre no próprio WhatsApp? En otro momento te ayudo, pero no estaría. No abre o WhatsApp, talvez ele vai. A ver. Cadê a planilha? Cadê a planilha do Zapa, Xavier? Vê lá qual tem para esse vídeo. Eu não vou liberar a planilha do Zap enquanto eu não ver o jogo com ele na sexta-feira. Calma aí, galera, que eu tô... Deixa eu ver se pelo WhatsApp lá vai. Só aumentando a polêmica, hein? Só aumentando a polêmica. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Um pouquinho mais rápido. Vamos a Posso ver, colocar? vamos a ver todos Boa, juntos Cauã. este Scrum. Vamos a ver este Scrum todos juntos. La presión lateral que imaginamos que están generando esos packs. Vamos a pensar Coloca o en la áudio, entrada, Cauã. quién la gana y todas las cositas que hay para analizar ahí. Perfecto, perfecto. Vamos de vuelta, vamos una vez más. Miren los pies del amarillo en todo el momento. Miren los pies del pilar derecho amarillo en todo momento. Ok. Primera pausa. Nunca se ganó el suelo. Nunca tiene sustento. Nunca está bien apoyado. Nunca tiene buena presión. Miren cómo el pie derecho, cuando él quiere ajustar, se va completamente hacia afuera y después hacia arriba. No tiene sustento. Ponelo de vuelta, Julio. Vamos a ver el pie derecho de amarillo. Concéntrense en eso, en el pie derecho de amarillo. Ahí va. Ahí va. Nunca tiene sustento, nunca gana el ISO, nunca tiene buen apoyo y mucho menos puede generar presión. No la tiene la presión. No la tiene, directamente no tiene presión. Entonces, además de perder la entrada, que es algo que podemos o no discutir, primero que el ala, el número 8 que está formando de ala de amarillo, no ejerce ningún tipo de presión sobre su pilar, se va completamente hacia arriba. Con lo cual, el que deforma ese scrum es el pilar derecho de amarillo. Porque nunca está sustentado, nunca tiene apoyo. Entonces pierde presión y va hacia arriba. Un concepto muy importante, señores, que le acabo de decir a un referee que va a dirigir la final del torneo
de acá de Mendoza, cerquita de donde van a jugar los Pumas este fin de semana. Ningún pilar del mundo empuja hacia arriba. Y con esto no quiero generar polémica, simplemente quiero comentarles y compartir lo que uno ha hecho durante tantos años. Uno empuja hacia adelante. El problema es que si vos tenés presión de adelante y tenés presión de atrás y estás muy mal formado, indefectiblemente vas a ir hacia arriba. Vas a ir hacia arriba. No tenés otro lugar a donde ir, a donde liberar la presión que se genera desde el pilar izquierdo de negro, que está muy bien formado. Mirá el ala, miren el ala del pilar de negro y blanco, la postura que tiene con respecto a la transmisión de fuerza, con respecto al otro tercera línea, que está de amarillo. Miren la diferencia de postura, que hablamos de la primera P, entre uno y otro, ¿sí? Como el pilar derecho de amarillo no tiene sustento en el piso. Hablamos de ganarse el piso el martes pasado, y hoy hablamos de presión lateral. Ustedes fíjense cómo esa presión lateral nunca se obtiene. Por eso el scrum explota hacia arriba, porque el pilar derecho de amarillo no tiene otro lugar a donde ir, por la mala postura que tiene. Repito este concepto. No tiene buen agarre en el piso, no tiene una buena espalda, su pecho no está en buena posición, más la presión que le transmiten de atrás, evidentemente todo hace que una formación mal preestablecida obviamente termine mal. Este concepto quiero ser claro con esto, porque muchas veces lo sigo escuchando muchísimo en mi país, muchísimo. El número 1, número 3 empuja hacia arriba. Vos no empujás hacia arriba, vos empujás hacia adelante. El que se va hacia arriba es el que no tiene la postura de la formación, porque obviamente también recibe presión de atrás, ¿sí? Hablamos del concepto, el primer encuentro que tuvimos hablamos de seguridad, ¿sí? Y este es un scrum peligroso siempre y cuando no se derrumbe. Recuerden, el caso de lesiones escritas en todo el mundo a partir del scrum son lesiones en el contacto con el piso, no en el aire. No en el aire, repito, son lesiones en contacto con el suelo. Absolutamente todas, ¿sí? Las que están descritas a nivel mundial. Presión lateral, apoyos, agarres, posturas. Todos tenemos ahí para simplificar y para poder ver todos juntos, ¿sí? La presión que genera el pack de negro evidentemente es más grande. La postura también es mejor. Y sobre todo, a mi criterio, es ganarse el piso. No hay nunca un buen apoyo en el pie del pilar de amarillo. Está prácticamente en el aire e inestable antes de que la pelota ingrese. Y cuando explota la presión, lo dijimos hoy cuando empezamos a hablar de scrum, la presión explota cuando entra la pelota, no antes, cuando entra la pelota. Preguntas, comentarios, abran los micrófonos. Si lo entendemos, si no lo traducimos, si lo vamos charlando un poco, ¿eh? Ninguém vai falar, eu falo. Claro, muitos comentários, Luiz, mesmo porque eu sou da turma dos árbitros. E a gente procura ter diálogo aí com os treinadores, com todo mundo, né? E o Gabó me mandou esse vídeo, me mandou para você também, e me mandou também, né, a tua resposta. E eu achei ela muito interessante, porque ela é muito técnica. E eu vou te trazer outros elementos que eu acho que são importantes. O primeiro é o scrum negro é um scrum claramente dominante sobre aquele scrum amarelo, não somente naquele scrum, no jogo em geral. O time negro faz dessa plataforma, né, a sua fortaleza. Que bom, tem o direito, afinal de contas, campeonatos se ganham com o scrum. Pois bem, mais ainda, o mais experimentado daquele scrum todo é o pilar esquerdo. Mais experimentado, ele é o melhor. Curiosamente,
o árbitro estava do outro lado. También. Tá bem? Então, só entender. É um scrum, né? Aonde, né, o amarelo, que é o mais fraco, está colocando. O pilar amarelo, que nem você falou, e sem ridicularizar, mas dá pena, né? Dá pena, assim. Até antes de começar o scrum, você fala, estamos de acordo, estamos de acordo. Sí. No entanto, eu não estou de acordo em um rugby, infelizmente, que não é que nem o francês, que é um rugby brasileiro e muito fraco, que a dominância vire anarquia. Então, te escuto, concordo e continuaria marcando o penal estando onde o árbitro estava, contra o pilar esquerdo. Porque o pilar, ele tem responsabilidades também. Então, assim, ele é dominante? Ele é. Ele é o mais forte? Ele é. Ele é Gardel? Ele é. Mas ele não pode tudo. Então, nesse caso específico, poderia ter dado uma merda grande, ainda que para cima, mas poderia. Porque ele quis ali, ele ganhou no tempo, ele ganhou no espaço e falou, agora eu vou. Bup. Concordo com você que muitas vezes, e aí que nem o Lemoine falou para a gente, né? A primeira linha é que nem a água. A água, ela procura o lugar para explodir, né? Então, ela procura a água. Achou, ela explode. Então, na maioria das vezes, é para cima. Mas ali ele usa da experiência dele, da malandragem dele, para fazer isso. Tem o direito? Você é primeira linha? Quem sou eu? Você tem o direito. Mas talvez, nesse rugby que a gente tem aqui no Brasil, infelizmente, esse scrum eu vou apitar e vou continuar apitando contra ele. Eu espero que você também me entenda, que nem eu entendo que o pilar esquerdo foi super dominante, mas eu só acho que a dominância não pode se transformar em anarquia. Isso e mesmo porque não é o pilar que vai mandar no scrum. Continuo sendo eu. A outra visão. Sí, a ver, sí, por supuesto, y en la polémica, el intercambio de opiniones crecemos absolutamente todos, eso está claro, me parece perfecto tu posición y me parece que acuerdo completamente. Ahora, tenemos que ver cómo avanzamos a partir de esto para evitar que un empuje de un estado dominante se transforme en una anarquía, como vos decís. Esto es importante. Ese pilar izquierdo seguramente puede tener herramientas para empujar y ser dominante, tratando de que ese pilar no se vaya para arriba. Digamos, me ha pasado, como entrenador, me ha pasado que vos cuando sos tan dominante sobre el otro, tenés que llevarlo para atrás sin dejar margen a ninguna infracción. Tenés que llevarlo para atrás toda la tarde, todo el día, toda la noche si hace falta, pero dentro del reglamento, es decir, dentro de las cuestiones que son las pautas de relato. Vos tenés que tener esa herramienta. Y eso hay que Luiz, eso es un trabajo que se tiene que hacer, está claro. Não só dos times, como do árbitro. Te explico. Tem alguns jogos, quando eu apitava, quando eu sabia que um pilar era muito dominante, eu ficava do lado dele e falava, a responsabilidade vai ser tua. Porque ele sabe o que é isso. Mas ele precisa também, porque senão ele é pilar. O pilar, o que ele é? Ele tem que ser mau, né? O pilar tem que matar o cara da frente. Não, é essa a verdade, né? O pilar, ele sonha e dorme pensando no scrum. Ele sonha e dorme e engolir o cara da frente. Então, assim, esse é o jogo dele. A gente não pode negar isso, né? Mas a gente, como árbitros, como treinadores, a gente tem que saber entender também a volúpia do gordo para com que vamos junto. Totalmente de acuerdo. No es, a ver, tengamos de acuerdo, no es penal ir para atrás, está dentro del reglamento. Vos podés ir adelante o podés ir para atrás. Entonces, vos lo que no podés hacer es deformar el scrum. Ahora, hay que trabajar reglamentos, hay que trabajar herramientas que los educadores, los entrenadores de scrum tenemos para hacer de esto todo mejor. Por supuesto que uno no busca entrenar como nos entrenaban a nosotros. Por supuesto que cambian
a mí me decían, ganalo, llévalo para atrás, rompelo, hacé lo que haga falta. No, hoy estamos en otro nivel, donde la seguridad es muy importante y donde tenemos que buscar herramientas. Yo quiero que ese pilar izquierdo siga siendo dominante y yo quiero que el pilar derecho mejore dentro del reglamento. Pero creo yo que con más herramientas podemos lograr que ese pilar lo lleve para atrás dentro del reglamento, que siga siendo dominante, sobredominado, pero dentro del reglamento. Entonces, de esa manera va a ser todo más seguro. No es llevarlo para atrás de cualquier manera. No es la situación más común, es cierto, pero tengan en cuenta para todos los entrenadores que están escuchando esto, que cuando el Scrum es muy claro la dominancia de uno sobre otro, tengo que tener muy en cuenta lo que estoy haciendo y cómo lo hago, ¿sí? Es muy importante. Si yo, por ejemplo, soy pilar izquierdo y la mano, en vez de tenerla corta con el codo arriba, busco con la mano por encima de ese pilar, busco la mano arriba de él para cruzarlo, evidentemente no va a tener la chance de irse hacia arriba y va a tener que ir hacia atrás. Son herramientas a trabajar, pero hay muchas cosas en estos Scrum Como, que desculpa, generan un repete poco ele de de novo. polémica. Está bueno, hay muchas cosas para ver. Sí. O que ele poderia ter habló ahí? feito para ter tido resultado melhor ali? Uma pegada longa. Por cima? É aquela que o Frube ensinava, lembra? De abrir Tá. a porta no final. Aham, perfeito. Obrigado. ¿Se entendió? Bien, perfecto. Me pasa a veces con los pilares derechos, vamos al otro lado, con el número 3, y el izquierdo se le cae porque es muy dominante, entonces yo le pido la toma corta para que lo sostenga, ¿sí? Suele pasar esto cuando vos tenés un Scrum que domina mucho a otro, tenemos que tener las herramientas. Tenemos que tener las herramientas para lograr que lo siga dominando por dentro del reglamento y no por fuera, ¿sí? Porque si bien no está muy claro, es una línea un poco color gris y va a quedar un poco de interpretaciones, ¿sí? Va a quedar un poco de interpretaciones del arbitraje eso. Y tenemos que ser más claros nosotros como entrenadores para que nuestros jugadores o jugadoras tengan herramientas, ¿sí? Para si se le presenta esta situación en cancha, claramente. ¿Se entendió? ¿Se entendió? Bien. Tenemos otro video, Julio, que me mostraste de los tupis del entrenamiento, que hablábamos para poder hablar un poquito más de presión lateral con unas bandas elásticas. ¿Lo tenés ahí a mano para verlo? Sí, sí. El entrenamiento con bandas elásticas. Acá ya pasamos a lo que ustedes conocen y yo conozco como alto rendimiento. Entonces, ahí que podemos ver claramente, primero, el concepto del uso de las bandas elásticas en postura, hoy se usa en todo el mundo, todos los equipos de primera del mundo lo usan. Es muy importante el concepto de llevar el pecho hacia adelante. Hay una cuestión entre generar resistencia y sostener al jugador. Ojo con la diferencia, ¿eh? Yo no lo sostengo al jugador, el jugador se tiene que sostener solo. Lo que yo le ofrezco es una resistencia que él tiene que vencer. Porque me pasa mucho eso con el trabajo en banda, yo las uso y yo lo utilizo. No. Tiene el jugador tiene que tener estabilidad, o mismo de estabilidad. Si no la va a perder el partido, tiene que ser estable. Lo que yo le ofrezco es una resistencia que él tiene que vencer. Entonces, esa es la resistencia de la memoria motriz, o sea, de la memoria que le queda del gesto que tiene que hacer. Ahí vamos viendo cómo yo puedo generar presión lateral en esa postura, ese brazo debería estar arriba, ¿sí? Para generar una mejor presión. Y hay uno donde, Julio, ahí empiezan a hacer un 3 contra 3 o un 2 versus 2, donde los jugadores que tienen las bandas se van hacia los costados. Enfrentándose, ahí van generando presión, insisto en el concepto, van generando tensión hacia afuera y ellos tienen que generar la corrección. Insisto con este concepto, discúlpenme que sea insistente, pero yo no sostengo con las bandas. Yo con las bandas lo que hago es generar resistencia para que ellos puedan vencer esa resistencia y remarcar biomecánicamente el gesto que están haciendo. Este es un lindo ejercicio, yo lo uso mucho en el versus 2,
acá lo están haciendo en un 3 versus 3, es un ejercicio donde vos tratás de desarmar desde afuera el pack y que ellos mantengan presión lateral, que es lo que estamos charlando el día de hoy, ¿sí? Y la construcción del pack tiene que ver a partir de eso. ¿Ven cómo se van hacia los costados? Ejercen fuerza para que esas caderas se separan y nuestros jugadores estar concentrados en meter mucha presión de caderas, ¿sí? En un momento derrumban, porque ese codo de ese pilar izquierdo está muy hacia abajo. Entonces, esto de poder equilibrarlo al pilar, de que tenga fuerza en su cadera, pero que no se olvide de sus hombros. Esto es muy importante. Este video me lo aportó Julio y está bueno para que veamos también cómo se puede hacer en primera división o en un alto rendimiento, ¿no? Este es el seleccionado de Brasil. Entonces, el hacimiento es uno, y una vez que voy generando esa postura que ellos tienen que vencer, pero tenemos que tener en cuenta cómo equilibrarlo. Más fuerza de la zona media, más fuerza del abdomen, ¿sí? Para que no pase eso, para que no derrumben. Una opción también puede ser que vayan de abajo hacia arriba. Quiere decir que se formen en tierra, que se formen en pasto y a la presión suban, ¿sí? Ahí va la postura de los alas. Yo trato de que los alas ejerzan tanta presión con el cuello que el pilar prácticamente no los tenga que buscar con las manos. Esto para que no desenfoque su hombro. Esto ya lo vamos a hacer en algún momento en forma personal. Porque en el momento este pilar derecho está mirando un poquito hacia abajo y ahí no está respetando su cuello. Debería ver un poquito hacia adelante. Debería estar mirando la cadera de su pilar de enfrente. Debería tenerlo casi en contacto. ¿Sí? Es muy largo el ajuste. ¿Me siguen? Es muy largo el pie de corrección. Se puede acortar también, pero está muy bueno lo que hace. Son detalles, chicos, son detalles. Siempre tiene que ver con los detalles esto, ¿eh? Siempre. Tratamos de que los ajustes sean un poquito más cortos. Imagínense que en toda la República Argentina tenemos varias discusiones sobre cómo son los ajustes, pero uno de los puntos en común que tenemos los referentes de la academia es que tienen que ser más cortos. Buscamos que sean cortos. ¿Para qué? Para que no se pierda presión. Perfecto. Ya el próximo martes vamos a ver la construcción de Scrum y este video está bueno. Hay un 8 que está adentro, un 8 que está afuera. A nosotros por lo general nos gusta con el 8 ya adentro para ganar el ya, para trabajar en bloque con la segunda línea. ¿Preguntas, dudas, conceptos? ¿Alguien quiere aportar algo? No tiene por qué ser una pregunta. ¿Alguien quiere aportar algo de lo que vimos recién? ¿Estamos bien? Repasemos un poquito unos conceptos en estos minutos que nos quedan. Repasemos conceptos. La primer P de lo que hablamos en el primer encuentro es la postura. La cuadrupedia, cómo hacer una cuadrupedia en buenas condiciones, estática, dinámica, con movimiento y sin movimiento para respetar las líneas. La segunda P es la de presión. Hoy hablamos de presión lateral. ¿Cómo origino presión lateral del 2 contra 2, del 2 versus 2, en forma estática y en forma dinámica, con y sin movimiento? Siempre unidos con la respiración. Siempre unidos con la respiración. ¿Sí? Y hablamos de este concepto de cómo tiene que ser el empuje. Vimos cositas de alto rendimiento, cómo tiene que ser la presión que yo genero, ¿sí? Por eso es importante las bandas sobre las caderas, por eso es importante el concepto de ofrezco resistencia, no sostengo, no es lo mismo, yo no sostengo al jugador, le ofrezco una resistencia para que ellos la puedan vencer. Eso es muy importante, este concepto. Y también pudimos ver y analizar situaciones de Scrum muy dominantes sobre dominados, donde tengo que tener más herramientas como para no llegar a una anarquía. Eso está clarísimo, me gustó el concepto de anarquía. Muchas veces, y la comparación que hice yo con el rugby francés, tiene que ver con que a ellos no les importa mucho la anarquía, en el sentido que tiene que ver con el Scrum. Pero es cierto para lo que es nuestro rugby, y es muy cierto para todos nosotros, el concepto de seguridad y la importancia también de las herramientas de nuestras primeras líneas cuando son tan dominantes. Esto también tiene que ver con una responsabilidad
en la enseñanza del Scrum, donde lo primero siempre va a ser la seguridad. Entonces, a partir de ahora vamos a empezar a hablar de construcción del Scrum. Vamos a empezar a hablar el próximo martes de construcción de la primera línea, de construcción de la segunda línea y de construcción de la tercera línea. Hablamos de las alturas, la pregunta que hizo acá mi amigo el referee con las alturas. Empezamos siempre con un punto fijo, siempre de atrás hacia adelante o de abajo hacia arriba, en este caso desde el piso, para poder nivelar las caderas. Recuerden, las conexiones son de hombros y de caderas. Siempre la conexión de cadera es mucho más fuerte e importante que la de los hombros, ¿sí? Por una cuestión biomecánica, por una cuestión de fuerza, por una cuestión de musculatura, por la estructura del hueso, por muchísimas razones está demostrado que la conexión de la cadera es mucho más importante que la de los hombros. Hay que prestar muchísima atención en eso, empezar a trabajar con los chicos y chicas en este concepto de postura y presión. Postura y presión, son las 2 P. Yo los tengo acá en mi escritorio, miren, les muestro mi escritorio, ahí está. Luis. En mi escritorio está las 2 posturas. Solo vemos pasto, Luis, ahí. É que quando você sai, tá com fundo. Tenés el fondo del pasto ahí atrás. No sé por qué, no sé de dónde salió ese pasto, Martín. Porque yo estoy en mi escritorio y no tengo nada que tenga pasto ahí. No sé qué hice, muchachos. Puse otro fondo, no sé. Sí, pusiste otro fondo, no importa. Qué gran... Ahí está. No sé qué toque, pero bueno, no tengo un fondo medio raro ahí. Conceptos. A repasar. Luis. Postura. Presión. Estático e dinámico. Sí, Julio. Eu não sei se todos têm aí para um tempo a mais de discussão, mas o Cauã me mandou um outro vídeo aqui de um lance semelhante ao do outro Scrum que analisamos. Eu acho que é legal a gente compartilhar para conversar até um pouco, até para ouvir a sua opinião sobre. A ver. Quem é? O Frank Mendes? No seas Sí. malo, no seas malo, Cauã. A ver. A ver, de entrada. A esa cámara me gusta más. Uf. Ok. Sí, a ver, la diferencia de presión es muy grande. Es obviamente que no tiene otra opción. Está muy mal formado, ¿sí? E insisto, yo puedo lograr como izquierdo, soy tan dominante. Si yo ese brazo lo cruzo hacia atrás, ese pilar no se levanta. Yo tengo que tener la posibilidad de sostenerlo. Es parecido al anterior en cuanto a la diferencia de presión. Después les voy a enviar uno que me mandan de un partido de hacia acá, es exactamente igual. Cuando el derecho, a ver, esto es lo que tiene el pilar cerrado, el tie drop, que va con la cabeza adentro. Al tener los 2 hombros adentro, no tiene otro lugar a donde ir cuando la diferencia de presión es tan grande. Va hacia abajo o va hacia arriba. Va hacia abajo o va hacia arriba, no tiene opción. Está muy mal formado, muy mal formado. Evidentemente toda la primera línea amarilla es un poquito más arriba en el momento del jab, en el momento del ingreso, está un poquito más arriba y no genera buena presión a nivel de las caderas. Evidentemente hay mucha dominancia de uno sobre otro, no solamente en el empuje, sino en cuestión de presión, el concepto de presión, por eso el escalón explota para arriba. Baseado Para que explote hacia arriba, tiene que haber una mala formación previa. Baseado então no seu comentário, qual deveria ser a sanção, se tem alguma? Luis? Preguntaste sobre la sanción. Sí, te pregunté si, baseado en tu opinión, si hay alguna sanción o no, si debería ser juego. Decime en tu opinión qué te parece. Para mí es sanción del pilar que va hacia arriba, porque deforma el scrum.
Digamos, él podría ir para atrás de manera pausada, de manera lógica, y está dentro del reglamento. Él deforma el scrum, es infracción de él. Ahora, con lo que hablamos recién hace un ratito con el referee, coincido plenamente, te puede pasar en el primer scrum, después lo tienes que solucionar, porque no puedes habilitar una anarquía a ir de manera para adelante de cualquier forma. Entonces le tenés que dar herramientas a ese pilar para que eso no pase. Yo formaría un poquito más largo y cambiaría mis agarres de mis dos pilares. Buscaría los agarres más arriba y formaría un poquito más largo, cosa que la presión sea más lineal. Y el scrum lo voy a ganar igual, pero me evito que los jugadores se vayan para arriba, porque dentro de la anarquía en algún momento se va a tener que ver obligado o cambiarlos con tarjetas amarillas o ir reseteándolo a un determinado punto, ¿sí? Generalmente, cuando la dominancia es tan grande, hay que buscarle alternativas, hay que buscárselas. Tenemos que generar como entrenador de Scrum más herramientas. A eso voy. No te va a servir un Scrum así todo el partido, está claro que no. ¿Te contesté la pregunta? Ô, Julião, você que estava compartilhando a tela, Sí. porque eu queria até uma pergunta, né? Porque a gente está falando disso, de empurrar para cima, mas se olhar o ângulo das costas dos dois pilares, vai perceber que o pilar direito ele também tem um ângulo para cima, ele também tem o vetor de força dele voltado para cima. A diferença é que ele é mais fraco, então ele acaba cedendo e acaba indo para cima do lado dele. Mas se for olhar pela lei, os dois estão empurrando para cima. E aí qual que é a definição? Até voltando na questão de ser anarquia ou não ser anarquia. Olha, aqui até está mais claro Quem que o pilar perde a amarelo... postura primeiro. Quem não sustenta a postura é o que o Luiz falou. O amarelo não sustenta a postura. Exato. E explode. E é isso. É isso. Por isso que eu volto um pouco esse na scrum posição contra do outro, né? vem na estatística negativa, caralho. Não, é por isso que eu volto no do outro, porque para mim para mim total de acordo, né? E os dois têm uma má postura, aí depois é olhar, quer dizer, os dois têm uma má postura, não, um tem uma má postura e o outro não, mas os dois acabam indo para cima, e a infração é de quem perde a postura primeiro, tô total de acordo. Porque, ó, eu questiono, baseado principalmente, desculpa até te cortar, Júlio, eu vou compartilhar aqui, baseado na análise que existiu no próprio jogo de um comentário da World Rugby, que é Scrum stand-up, Scrum good penalty kick and good management. Ou seja, pela velocidade que ele acaba justamente gerenciando e evitando com que esse Scrum ele vá para cima. Então, são os pontos de trabalho. Não fomos nós que fizemos isso aqui. Isso aqui, a avaliadora da partida foi a Alhambra Nievas, junto com o Frank Mendes. E eles fizeram a análise desse Scrum como uma boa tomada de decisão. Então, esse é o ponto, é conciliar tanta compreensão dos treinadores e jogadores, quanto o que a gente está entendendo também na arbitragem como segurança, sabe? É esse mundo, penso eu, nesse balanço. Mas Eu entendo Então, eu eu era o treinador dos Cobras nesse dia, tá? Nesse jogo. E realmente a gente passou por esse tema, a gente conversou sobre isso, e o que eu, como treinador, instruí. Não interessa se o outro... E realmente passou de a nossa primeira linha, principalmente o Brendinho, que é muito forte, ser muito dominante em relação ao outro jogador. Falei, cara, não vai para cima. Se a gente realmente é dominante, segura o empurre reto e não deixa o cara ir para cima. Sim, porque ter um Scrum dominante não pode ser uma desvantagem no final do dia, né? Isso foi o que a gente procurou de consertar, né? Foi a instrução. Depois, se o meu Scrum realmente é dominante, eu não vou deixar o outro time fazer penal, porque foi o outro time que estourou a pressão, mas se eu sinto que está subindo, eu vou trazer para baixo, para manter o empurre reto. Isso foi o que a gente trabalhou no pós-jogo também, entendeu? Durante o jogo, foi instruído a manter esse empurre reto, e o pós-jogo a gente trabalhou muito o Scrum durante a SLAR, a gente trabalhou muito esse tema com esse pilar especificamente, porque ele é um jogador que tem 110 quilos e 1,60 m. Então é muito fácil entrar embaixo. Para ele é muito forte, ele faz agachamento com 250 quilos, série.
Então, o cara é muito forte. E ele é muito fácil entrar embaixo do pilar direito para ele. Então, isso foi uma coisa que a gente trabalhou bastante durante a SLA. Só para dar um panorama geral desse Scrum em evidência, né? Bien. Faz Bien. sentido o comentário, Perfeito. Luiz? Até a visão da própria arbitragem mesmo em relação à formação. Falei muito rápido, talvez. Faz sentido o comentário, até pela visão da arbitragem em relação a essa formação. Como ela termina, a imagem que passa para a gente, para nós que estamos ali conduzindo a partida. A ver. ¿Quedó claro eso o no? No te entendí la última parte. A ver si alguien me puede ayudar un poquito. Lo que me preguntaste al final no lo pude entender. No, yo te pregunté el tema, si quedó claro la manera que nosotros, referees, miramos la situación. No solamente el punto, entender el concepto si va hacia arriba o no, pero sí la manera que nosotros manejamos la misma foto. Porque yo, el momento que tuvo la foto del partido de acá de Brasil, el São Paulo, de 2 equipos de São Paulo, contra este partido, que yo tenía la misma foto, que para mí son muy similares, y tengo la explicación que es un penal a favor del equipo que recibe el contacto porque va hacia arriba el scrum. Tem uma diferença nos dois, Cauã. No Jacareí Poli, é nítido o pilar esquerdo dar uma cutucadinha assim. Sim. E no Cobras e Cafeteiros, a gente percebe que não tem essa cutucada. O Cobras cria a pressão, fazendo com que o direito quebre a postura e levando para cima subsequentemente. Tem esse detalhe fino entre um e outro, Cauã. Fechou. Sí. A ver, no tiene que ver estrictamente con la pérdida de la postura, tiene que ver estrictamente con la foto de estabilidad que vos tenés que tener. Esto está claro, la foto del pack estable se tiene que dar cuando la postura de la línea del hombro está a la misma de la cadera, ¿sí? Esto de que el pilar entiende que si va más abajo tiene más chance de ganar, no es real. No es realmente que si va más abajo tiene más chance de ganar. Tiene que empujar a la altura de la cadera y lograr que la presión sea hacia adelante. Lo que insistimos en el concepto es que no va a empujar hacia arriba. Cuando el scrum explote hacia arriba es por diferencia de presión, no porque lo estén empujando para arriba, porque va para arriba por la presión de atrás. Si él estuviese solo, pongámosle que le sacamos la segunda y la tercera línea, no va para arriba, va para atrás. No va nunca para arriba. Es una cuestión de presiones, estrictamente de presiones. Por eso, cuando yo creo que tengo un scrum de ese nivel, cuando yo tengo jugadores de alto rendimiento, tienen que tener mayor capacidad de herramientas para solucionar problemas en cancha. Cuando son tan dominantes, que puede pasar, cuando son tan dominantes, en su foto tienen que ser más prolijos en su forma de empujar. Esto es indudable porque le van a generar infracciones y le van a generar situaciones de inestabilidad al scrum. Entonces, lo que digo es, si vos tenés un pilar, un pack de alto rendimiento, tiene que tener más herramientas para que la foto siga siendo de estabilidad. Eso está clarísimo, es re importante eso, es muy importante eso. La foto que nosotros queremos mostrar siempre, primero, es que sea estable, que el scrum tenga estabilidad. Y de esa manera que la explosión del scrum, la explosión de la presión sea hacia adelante, no hacia abajo ni hacia arriba, hacia adelante. Pero no puedo dejar de pensar en que ese jugador recibe presión de atrás también. Por eso en la construcción de las mini unidades es tan importante esto de que sepan manejar también la presión que viene de atrás, y por eso se tiene que quedar abajo. Porque si no, no transmite la presión, ¿sí? En los libros más viejos de Scrum, en los más viejos, se dice que la primera línea transmite la presión que viene de atrás, que somos transmisores.
además de la que generamos nosotros, somos transmisores de la que viene de atrás. Entonces imagínate que este concepto hay que ayornarlo a estos jugadores de alto rendimiento sin ninguna duda, empezando de cuando son muy chiquitos, empezando de cuando son muy, muy, muy chiquitos. ¿Sí? Clarísimo. Obrigado. Bueno, preguntas, alguna cosita que nos quedó, señores, de estos últimos videos. ¿Estamos bien? Marticito, ¿se durmió? Bueno. Estamos. Escuchando atentamente. Yo quiero sacar la pelota rápido, nada más, ya te dije. Qué lindo verte en una charla de Scrum tan contento, qué lindo que vaya entendiendo que lo más importante es esto, todo lo demás es folclore, como acá, todo más relleno. Bueno, repasamos para no extendernos mucho. Tenemos presión, seguido de la postura y la presión, casi al unísono. Genero presión, genero postura, ¿sí? Y empezamos a hablar de la construcción del Scrum. Con el concepto de presiones empezamos a hablar hoy de cuestiones de presión que vienen de atrás hacia adelante, de adelante hacia atrás. La presión lateral es la que me va a llevar hacia adelante. La presión lateral es la que me va a llevar hacia adelante. No es otra la presión, ¿sí? Otra de las cosas que podemos agregar en relación a estos videos últimos es cuidado con cuando la presión la genera un solo jugador por demás del pack. Si el jugador uno solo genera tanta presión con respecto a diferencia de los otros, un solo jugador en el partido siguiente me puede neutralizar mi Scrum también, ¿sí? El Scrum es de A8, no de A1, de A2, de A3, es de 8. Es importante que los 8 estén involucrados en la generación del Scrum, en la generación de la presión, en la generación del empuje, ¿sí? El empuje coordinado es igual a 8 jugadores, no es de menos, de ninguna manera, son 8 jugadores, ¿sí? Justamente les propongo que a partir del próximo martes empecemos a hablar de la construcción de la formación, la construcción que tiene que ver de cómo generamos presión con la primera línea, segunda línea y tercera línea, ya específicamente, para empezar a pensar en los rendimientos, digamos, en un nivel más de juveniles, más de rugby, no de primera, sino más bajitos, tipo academia, podamos implementarlo en nuestros clubes, para que nuestros chicos y nuestras chicas empiecen a generar presión en entrenamiento. ¿Cuáles son los factores claves a corregir? Los factores claves importantes, recuerden, siempre de abajo hacia arriba, la generación de los tapones, la generación del piso, la ganancia del piso, la postura de caderas, rodillas, hombros, cuello. Siempre de abajo hacia arriba, tratando que nuestro jugador y jugadora se lleve 2 a 3 cosas de cada entrenamiento, no más, muy poquitas correcciones y mucho trabajo. Pero poquitas correcciones, esto es algo que hemos aprendido con el tiempo también a corregir, Antes hacíamos muchas correcciones y el jugador se iba con la cabeza un poco mareada. Pocas correcciones bien precisas y concisas, ¿sí? Recuerden, entre 20 y 25 minutos se puede hacer, media hora se puede hacer una buena sesión de entrenamiento de Scrum, ¿sí? Pero es muy importante esto de tener en cuenta de las correcciones, de abajo hacia arriba, en forma ordenada y sobre todo que no pasen de 2 a 3 correcciones, ¿sí? Es muy importante. De mi parte nada más, lo escucho saber si alguno tiene alguna pregunta o algo que quiera agregar. ¿Algún comentario? Luis, escucha, Daniel, sí. ya que vos se fala de trabajo con el Scrum de Cobras, diferencias en el mensaje de lo que fala Luis? Algo diferente? Não. Eu sempre fui da escola da pressão de braço, né? A gente sempre falou muito de pressão de braço. Eu acho importantíssimo, eu concordo 100% que a pressão lateral vai associada a uma boa postura, com ângulos de joelho e quadril um pouco mais abertos,
vai levar o Scrum todo para frente. Eu gosto muito desse conceito. E, na verdade, a escola é daqui, né? Então, é muito parecido por conta disso também. Mas é isso. Eu, quando estava lá, eu sempre eu dava muita ênfase na postura, na estabilidade e nessa coesão de força de braço, né? Acho que são coisas muito importantes a serem trabalhadas e que ajudam a ter um bom Scrum. Eu entendo, né? Eu não costumo trabalhar com os elásticos abrindo e tal. Isso era uma coisa que eu não fazia. Eu entendo a ideia de fazer com que os jogadores tenham que fechar e depois sem o elástico causem mais pressão. Mas existe o fato da instabilidade que isso propõe, né? Que isso acaba trazendo. E aí bom, é mais pesar um ou outro e ver o que pode ajudar. Mas não sei se eu respondo a pergunta que tu faz, Martim, mas eu acho que é bem esse conceito, sim. Eu concordo plenamente em relação à postura e à força lateral. Sí, no, mi idea, la pregunta apuntaba justamente esto, a la construcción de esto que estamos hablando, si hay diferencias o no, si también vos que estás llevando un proceso como el que estás ahí con el alto rendimiento en Brasil, acordás completamente con todos y en esto del mensaje que vamos a llevar. O sea que no es un mensaje solamente que viene de afuera, sino algo que construyamos y estemos todos de acuerdo. Sim, não para mim é um conceito que é muito claro e que faz sentido e que, como eu falei, meu conhecimento vem muito da escola argentina também e da Sudamérica de uma maneira geral, né? Então, eu acho que é bem por esse caminho. Tá? Estamos alinhados, como se diz. Está bueno, buenísimo. Estamos juntos, mas não estamos grudados, ainda que exista pressão lateral para a gente ir para frente. Sempre tem a cabeça de alguém no meio. Bom, acho que fechamos por hoje, né, pessoal? Eu acho que o que fica aí, que eu acho que é interessante, igual o Cauã mandou alguns vídeos, depois, caso alguém queira e trazer conteúdo também para a gente discutir, igual o Gabó mandou no particular, e depois o Cauã mandou aqui também. Eu acho que enriquece bastante a discussão aí, além dos vídeos que o Luiz traz. Se alguém tiver mais exemplos que já aconteceu ou que aconteça ao longo da semana, acho que é importante para a gente compartilhar aí. Vou mandar alguns aqui do desterro, worst case scenario. Mas é legal, Dani, é importante. Como treinar Scrum sem a primeira linha. Ou, esse dia eu cheguei no treino e a primeira linha estava sem chuteira. Aí eu tirei o tênis de todo mundo, a gente fez descalço. Saiu legal, foi bem legal. Quando você vai substituir o segunda linha no jogo e o segunda linha reserva não está com chuteira, como é que faz? Quando faz a troca a chuteira junto, Galvão. Cauã tá rindo porque sabe de quem que eu tô falando. É da família, tá liberado. Bom, pessoal, obrigado. A gente volta a se falar na próxima semana. A gente atualiza pelo grupo lá. Bárbaro, Boa, valeu, gracias. abraço. Muchas gracias a todos. Muito Muito obrigado.